Padre amado, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres soberano. Tú has trazado la historia desde el comienzo de la creación hasta el final, el reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra, el estado eterno aún más allá, por toda la eternidad. Padre, no solamente ha sido bueno poder cantar a tu nombre, reconocer quién eres, pero es bueno recibir de ti, de tu palabra. Abre nuestro entendimiento en esta mañana. Guíanos para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestros corazones, danos claridad de tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer una pregunta y no es manera de crítica, es de solamente saber con quiénes contamos en esta mañana. La semana pasada iniciamos la primera parte de 2 partes, entonces solamente quisiera saber cuántos no estuvieron la semana pasada. Si pueden levantar la mano, por varios motivos, ok, hay un número significativo. No voy a hacer un repaso detallado, pueden buscar ahí en el blog de la iglesia para hacer eso, pero necesito dar un poquito de introducción para ayudarnos a todos a estar en el mismo punto. Estamos hablando de por qué creemos en un milenio futuro, un milenio literal, 1000 años de reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero el punto no es si lo creemos, que sí lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Entonces estamos haciendo una mirada a las bases bíblicas para un reino de 1000 años aquí en la tierra, y cuando entendemos estas bases refuerzan nuestra confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios y que somos parte de un plan de Dios que Él va a cumplir completamente en su momento. Mencionamos que había 3 perspectivas comunes en cuanto al reino de Jesucristo de 1000 años. Voy a solamente mencionar la posición nuestra en esta semana. La posición premilenial es nuestra perspectiva de la iglesia, de que habrá literalmente un reino de 1000 años aquí en la tierra. La segunda venida del Señor Jesucristo viene antes de este milenio, y el milenio es seguido por el estado eterno, o sea, la eternidad. Pero hay un punto clave que mencionamos la semana pasada y lo menciono de nuevo. ¿Cuáles son los principios de hermenéutica que se emplean para pasajes proféticos? La hermenéutica son los principios de interpretación que usamos para entender la Biblia. Yo estaba revisando un poquito ayer algunos autores que tienen posiciones distintas. Son creyentes en Cristo, son personas que aman a Dios igual que nosotros. Son personas que toman con seriedad la palabra de Dios igual que nosotros, pero que tienen posiciones distintas. Y reconocieron lo siguiente: si se toma la palabra en forma literal, incluyendo las profecías, uno llega a la conclusión de la posición premilenial, que es la posición nuestra. Los que tienen las otras posiciones, amilenialismo y postmilenialismo, que explicamos brevemente la semana pasada, llegan a la conclusión: si se toma literalmente lo que dice la Escritura en las profecías, uno llega a esa conclusión. Todo el mundo está de acuerdo con eso. El problema es que ellos han decidido que no deben tomar esas porciones proféticas en forma literal, como interpretan el resto de la Biblia. Pero esas partes cambian su manera, su principio de interpretación de la palabra. Y es por eso que hay posiciones diferentes. Han reconocido esto claramente. Si lo interpretan en forma consistente como nosotros lo hacemos, llegan a las mismas conclusiones. Pero han rechazado llegar a esas conclusiones, porque piensan que esas partes hay que interpretar de una forma espiritualizada o alegorizada. Y la otra cosa que mencionamos
es de que nosotros tenemos la convicción de que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Que Dios no ha terminado de obrar en el pueblo de Israel. Están puestos al lado por ahora. Pero en el futuro Dios obrará poderosamente en el pueblo de Israel. Y hay algo significativo ahí. Ellos se van a convertir todos. Por obra de Dios en sus vidas y entrarán en el reino milenial. Dios cumplirá sus pactos que ha hecho con el pueblo de Israel. Y mencionamos brevemente, bueno, no tan brevemente, la semana pasada miramos muchos pasajes que tenían que ver con el pacto de Dios con Abraham, que es la base realmente para otros pactos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento. Mencionamos 3 puntos que dan un resumen de ese pacto de Dios con Abraham. Prometió una tierra que iban a poseer el pueblo de Israel, una tierra muy amplia que va mucho más allá de la tierra que actualmente el pueblo de Israel ocupa. Una simiente, hablando de una descendencia numerosa, y ese pacto fue dado a Abraham cuando no tenía hijo. Se señala un pueblo numeroso en gran manera, pero también se señala una persona, la persona de Jesucristo. Y el tercer punto es la bendición, que recibimos por medio de la fe, que es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Dios decía que quería bendecir a todas las naciones en la persona de Abraham. Y nosotros participamos en este aspecto a través de la fe en el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Esto es la base, estos 3 puntos para otros 3 pactos. Miramos uno más la semana pasada, el pacto de Palestina, que tenía que ver con la tierra que va a ocupar Israel. Y entre otras cosas mencionamos que la tierra fue dada a Israel, pero su ocupación física de la tierra se basa en obediencia. Por eso que fueron llevados en cautiverio. Tanto el reino del norte por Asiria y el reino del sur por Babilonia. En el tiempo presente, Israel no ocupa toda su tierra, ni el pueblo está convertido a Dios. El cumplimiento todavía está en el futuro, pero Dios ha prometido esa tierra para ellos. Nos quedamos con estos puntos y vamos al pacto de Dios con David. Seguimos con las notas ahí. Y pido el favor que abran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Este pacto con David tiene que ver, da más detalles acerca de la simiente, el segundo punto. La tierra, el primer punto, la simiente, el segundo punto, que tiene que ver con la descendencia. 2 de Samuel 7, 12 al 16. Aquí David está descansando de muchas guerras. Había tenido una vida muy complicada antes de ser rey, y aún después de ser rey tenía muchas campañas que hacer. Y está comenzando a pensar, Dios mora su gloria en una tienda de campaña. Yo estoy en una casa con materiales. ¿Qué tal si hacemos una casa para Dios? Un templo. Y Dios le dice, para ti no será. No te voy a permitir edificar este templo, para tu hijo sí. Versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá
de tus entrañas y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Encontramos aquí algunas promesas referente a David. La primera cosa en el versículo 12 que menciona específicamente que cuando muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Va a afirmar el reino de un hijo de David, que llegó a ser Salomón. Pero también menciona que la casa, el trono y el reino de David se establecerían para siempre, versículo 16. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Promesas referentes a David. También adicionalmente encontramos que el pacto no garantizó un gobierno ininterrumpido a la familia de David. Hubo lapsos cuando no hubo un rey en Israel, tiempo de cautiverio, por ejemplo, y actualmente. Pero prometió que el derecho al reino pertenecería a la familia de David. El derecho de poder ser rey en Israel pertenecería a la familia de David. Pero hay unas promesas también hechas, se puede poner, me imagino, como se hizo la vez pasada, estas notas también en el blog, junto con el video, para los que necesitan copiar, porque hay mucho que copiar tan rápidamente. La promesa referente a Salomón. Salomón, en vez de David, va a edificar el templo. David tenía que derramar mucha sangre por la naturaleza de las guerras que existían. Y Dios le dice a David que él no será el que va a edificar este templo, sino que Salomón, su hijo, va a tener la oportunidad de hacerlo. No menciona a Salomón por nombre, pero en el contexto y lo que sigue, no hay duda que Salomón es el que le sucedió a David, llegó al trono. Y dice que Dios afirmará el trono del reino de Salomón. Versículo 13, la última parte: afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero promete también castigo. Versículo 14 y 15. Dios promete serle a él padre y él será su hijo. Pero si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero promete que su misericordia no se quitará de él, como en el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Por desobediencia, por la claridad de que Saúl no era hombre de Dios, Dios le quitó y le puso a David. David no era hijo de Saúl, pero está prometiendo permanecer el reino en cuanto a descendientes de David, y específicamente aquí mencionando a Salomón. El castigo, si Salomón desobedece, será castigado, pero no destronado. Castigado, sí, pero no destronado. Sabemos que Salomón comenzó muy bien, excelente. Cuando Dios le dijo, pídeme cualquier cosa, pidió sabiduría para poder dirigir un pueblo numeroso. Y Dios estaba contento con esa sabiduría. Pero Salomón comenzó a juntarse
y a tomar a esposas y concubinas, y tenían hasta yo creo que 1000 mujeres. Inclinaron su corazón a sus dioses porque venían de otros pueblos. Salomón dejó de ser seguidor y fiel a Dios en un tiempo. Y hubo efectos muy desastrosos para Israel. También, en este pacto con David implica un futuro para Israel con un rey futuro del linaje de David. Jesucristo estableciendo su reino durante el milenio. Y adicionalmente habrá un reino continuado en la tierra nueva, una nueva creación por toda la eternidad. ¿Se acuerdan cuando el ángel llegó a María en Lucas capítulo 1, versículo 32? Le promete ser, este hijo va a tener el trono de su padre David. El ángel le está proclamando lo mismo que dice aquí, descendiente de David. Y este descendiente es el Señor Jesucristo. Es la conexión de lo que estamos encontrando en el Nuevo Testamento con lo que era prometido a través de este pacto con David. El pacto de Dios con David era la simiente, la descendencia, sencillamente. El segundo pacto que amplía algo más del pacto que Dios hizo con Abraham. Una cosa que se me pasó decir cuando repasamos el pacto de Dios con Abraham, fue un pacto incondicional, de parte de Dios solamente. Abraham no juró ningún pacto, fue totalmente incondicional porque de parte de Dios, y Dios cumple su parte. No dependía de Abraham, dependía únicamente de Dios, su carácter y su cumplimiento. Llegamos al tercer pacto que amplía aquí, y es el nuevo pacto, que tiene que ver con la bendición. Vamos a abrir en Jeremías capítulo 31, Jeremías 31. Jeremías 31, comenzando con el versículo 31, para no leer todo el capítulo. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. No hablando del pacto con Moisés, la ley. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Examinemos un poquito lo que está sucediendo aquí en este nuevo pacto. Y si suena familiar es porque la iglesia participa en aspectos de este nuevo pacto. Este nuevo pacto toma lugar del antiguo pacto, hablando de la ley de Moisés. Reemplaza a esta ley de Moisés. Se hace el pacto con Israel y con Judá. Y es primeramente con Israel, con este pueblo. Y lo que dice aquí, que aún es anterior a lo que Jesucristo hizo en la Pascua, la noche antes de su crucifixión, cuando Él instituyó la cena del Señor. Este pacto
Nuevo pacto fue anterior a esto. Es con el pueblo de Israel. Pero la iglesia participa en ciertos aspectos, como vamos a señalar. Hay elementos principales de este pacto y hay varias cosas. En el versículo 33 menciona específicamente que la ley de Dios será puesta en su mente y su corazón. Ya no quedará únicamente como en tablas, como los 10 mandamientos, sino va a tener una relación íntima con ellos. Van a tener el conocimiento completo de estas cosas. Número 2, Dios dice, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Una relación con ellos. Dios y pueblo. Una relación estrecha, cercana, que es lo que Dios desea siempre con su pueblo. Y en el versículo 34 menciona que todos conocerán a Dios. Todos, desde lo más pequeño hasta el más grande. Todos conocerán a Dios. Todos. No ven la realidad en Israel en el momento. No habrá necesidad de decir, vecino, reconcíliate con Dios, conoce a Dios, conoce la palabra de Dios. No habrá ninguna necesidad en ese momento, cuando Dios llegue a trabajar de nuevo con Israel. Todo el mundo conocerá a Dios entre ellos. Todo el mundo. También Dios perdonará la maldad de ellos y no se acordará más de su pecado. Su pecado ha sido grande, significativo, dieron la espalda a Dios, pero Dios está dispuesto a trabajar con ellos de nuevo. Pero perdonará la maldad de ellos y no se acordará más de su pecado. Van a reconocer eso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Sigue. Y habrá bendiciones eternas para la nación de Israel. Eternas. Versículos 35 al 37 que no leímos, pero lo leo brevemente. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Pero la realidad que estas leyes de la naturaleza, que están puestas por Dios, se mantienen por Dios. Él sustenta todas las cosas, siendo que depende de Dios y su persona. El Dios que es inmutable, que nunca cambia, es seguro, porque depende totalmente de Dios. Y está prometiendo estas bendiciones en forma eterna al pueblo de Israel. El nuevo pacto, un poquito de lo que dice Jeremías, pero hay otros. En Ezequiel 11, pero antes de llegar a Ezequiel 11, voy a pedir que abran sus Biblias en Ezequiel 8, el libro después de Jeremías, para que no tengan confusión, no está tan difícil. Antes de leer Ezequiel 11, puedes poner la siguiente línea, Roberto. El contexto es la rebelión de Jerusalén y su idolatría. Me van a aguantar unos momentos mientras leemos todo este capítulo 8. Creo, para uno que busca a Dios, para uno que conoce a Dios, es difícil leer este capítulo sin tener lágrimas y dolor en el corazón.
Este capítulo es un capítulo bastante triste. Cuando vemos las prácticas de personas allí en Jerusalén durante el cautiverio de Babilonia. Escuchen las palabras y no importa si entienden todas las referencias perfectas, van a captar la idea de lo que está diciendo. Es el Estado de Israel en ese momento. Y después vamos a ver la promesa que hace del nuevo pacto. En el 6º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Él está en Babilonia. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Es una teofanía de Dios. Dios está apareciendo en una forma visible a Ezequiel aquí. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, pero es ídolo. Es ídolo, no está puesto por Dios. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. La gloria de Dios que moraba en el lugar santísimo, en el templo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Ídolo. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí, en el templo de Dios. Y entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. En el templo de Dios, todos los ídolos de quizás de muchos pueblos alrededor, pintados como un mural. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, manera de adoración a estos ídolos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra con el cautiverio. Jehová no sabe nada de lo que estamos haciendo. Estamos escondidos. Y me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Se va de mal en peor, en peor, en peor. En este capítulo.
Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Tamuz era el dios de la vegetación en el Medio Oriente. Y en épocas de frío, moría la vegetación. Y ahí están endechando, de luto, a esa figura, al dios de la vegetación. Y después en la primavera, o en la época que ellos, cuando surge otra vez la vegetación, piensan que revive. Pero están enfocados no en el Dios verdadero. Por eso que fueron llevados en cautiverio. Pero siguen sus prácticas y empeorando las prácticas. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Si el púlpito representara la parte del lugar santísimo, se habían vuelto y están postrados totalmente en el piso, adorando al sol que Dios había creado. El pueblo de Dios, el liderazgo del pueblo de Dios allí en ese momento. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Hablando del olor fétido de sus vivencias. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. La gloria de Dios salió del templo, se fue a una parte y se fue definitivamente en este libro. El estado tan rebelde, tanta idolatría en el pueblo de Israel. Pero llegamos al capítulo 11 de Ezequiel. Increíble lo que Dios hace aquí. Comenzando con el versículo 16 al 21. Ezequiel 11. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, promesa de la tierra, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Sigue. Dios promete restaurarles en la tierra de nuevo, después de haber sido esparcidos por su desobediencia. Dios está mostrando misericordia sobre ellos de nuevo. Lleguen a su incredulidad,
pero Dios obrará en ellos para que rechacen sus ídolos y sus abominaciones. En alguna manera, por ser poderoso Dios, obra en sus corazones y cambia ese corazón de piedra, dureza, corazón cerrado hacia Dios, les da un corazón receptivo a Él, solamente por obra de Dios. Dios va a cambiar su corazón y pondrá un espíritu nuevo dentro de ellos. El propósito es para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplan. Lo que dice, ellos serán a Dios por pueblo y Él sea a ellos por Dios. Relación estrecha de nuevo. Pero habrá castigo al rebelde contumaz, el obstinado, el que no quiere ver, el que rehúsa el ofrecimiento de Dios. ¿Ok? Consecuencias significativas. Está hablando del nuevo pacto aquí. Y vemos cosas familiares allí. Del nuevo nacimiento. Que Jesús habla en Juan capítulo 3. Muy parecido, pero pasaje adicional en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículos 19 y 28. Los que han hecho el estudio básico, que son muchos de ustedes, se acuerdan en la última lección, hablando del nuevo nacimiento, cuando Nicodemo no entiende qué significa nacer de agua y del Espíritu. Vamos a este pasaje, versículos 25 al 27, y hablamos de eso. Es el entendimiento que debía haber tenido Nicodemo en ese momento. Pero vamos a comenzar con el 19. Les esparciré por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras de sus que. Y cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Por su mal testimonio fueron llevados en cautiverio. Todo el mundo sabe, por su desobediencia, ya no están en su tierra propia. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos, en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Examinemos algunos de los detalles aquí brevemente. Estaban dispersados, o estando dispersados, profanaron el nombre de Jehová debido a sus pecados. Todo el mundo sabía, el pueblo de Judá, del pueblo de Israel, están aquí por su desobediencia, por haber dejado a su Dios. Su testimonio era malo, malísimo al ser expulsado.
Le prometió 70 años en Babilonia como un castigo. Y Dios tenía dolor al ver su santo nombre profanado por Israel entre las naciones. El testimonio malo. Adicionalmente, Dios decidió actuar no por Israel, sino por causa de su santo nombre que había sido profanado. Por amor a su propio nombre, su propio carácter, decidió actuar. Pero Dios dice que actuará para santificar su grande nombre al restaurarlas a la tierra. Promete otra vez, no solamente que regresen a la tierra, sino de restaurarlas completamente en la tierra. Un tiempo en el futuro. Y dice, les limpiaré de sus pecados e inmundicias. El agua representa su purificación. Sencillamente. Les daré un nuevo corazón y pondrá su espíritu dentro de ellos. Otra vez el cambio de corazón como en Ezequiel 11. Y podrán obedecer a Dios por la capacidad que les da el espíritu. Uno puede decir humanamente hablando, no soy capaz de obedecer a Dios. La verdad es que así es. Pero pone su espíritu para darnos la capacidad de poder obedecer. No solamente nos da normas, nos da realmente la capacidad de poder hacerlo. Y van a ocupar la tierra y tener una relación estrecha con Dios. Suena parecido al capítulo 11 de Ezequiel. Después de su rebeldía tan marcada, Dios se ocupa en el nuevo pacto de bendecirlos. Es la grandeza de nuestro Dios. Es la bondad de nuestro Dios. Es el amor de nuestro Dios. Aquí está hablando con Israel, pero como vamos a ver, hay una confirmación del pacto en el Nuevo Testamento. Una confirmación cuando Israel, pero un vínculo también con los de nosotros de la iglesia. Después del inicio de la iglesia, todavía se afirma un futuro cumplimiento del nuevo pacto con Israel. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Comenzando con el versículo 8. Debe sonar familiar lo que hemos leído. Hebreos 8, 8. Está citando Jeremías 31. 31 a 34. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aún aquí, en el tiempo de la iglesia, se está citando Jeremías 31, su pacto, el nuevo pacto con Israel, con el pueblo de Judá. El libro de Hebreos presenta el futuro cumplimiento del nuevo pacto en Israel, pero a la vez relata la bendición del nuevo pacto para los creyentes de la iglesia, nosotros.
entramos en el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que parte de la bendición era que en Abraham iba a bendecir a todas las naciones de la tierra? Aquí es lo que estamos viendo. La iglesia participa en ese pacto. También menciona muy específicamente, si no me equivoco, es el último pasaje, a lo menos por el momento, 1 Corintios 11:25. 1 Corintios 11:25. Es un pasaje muy familiar a todos ustedes. En la cena del Señor, Pablo, retomando las palabras, asimismo tomó también la copa, hablando de Jesucristo, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Está celebrando ahí la redención por su muerte, por nosotros, en vez de nosotros, en lugar de nosotros. Toma como sustituto el juicio que nuestro pecado merecía. Nosotros, como pecadores, no teníamos ninguna manera de poder salvarnos. Solamente que nuestro Salvador, Dios el Hijo, tomó la naturaleza humana para poder sufrir el castigo por nuestros pecados, para darnos vida, el perdón de pecados. Cuando Dios perdona, quita de su libro, no tiene más memoria, en el sentido de que no nos echa en cara a nosotros, no cuenta contra nosotros. Sin embargo, está bien, sigue. Sin embargo, el creyente del Nuevo Testamento no llega a ser un judío, sino entramos en el nuevo pacto por la aplicación, por la fe, por la sangre del Señor Jesucristo. Participamos del nuevo pacto por la sangre del Señor Jesucristo. Pero ese pacto todavía tiene vigencia para Israel. En conclusión, el pacto con Abraham es muy significativo en la historia. Y es un pacto incondicional que Dios hizo en Génesis 15 directamente con Abraham. Génesis 12, pero Génesis 15 muestra que es incondicional. Dios lo hizo. Y tiene tres elementos claves: la tierra, la simiente y la bendición. En el pacto de Palestina hablamos y damos más detalles de la tierra que todavía promete a Israel. En el pacto con David hablamos de su simiente, la descendencia y el trono que pertenece al linaje de David, un hijo de David, el Señor Jesucristo. Y en el nuevo pacto hablamos de más detalles de la bendición que prometió a Israel, pero la extensión a todas las naciones. Nosotros entramos en la parte espiritual por la sangre de Jesucristo, aplicada a los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pero se ve que hay un futuro para Israel. Dios volverá a trabajar con Israel en el futuro. Parece extraño. El milenio será el reino de Jesucristo en la tierra. El enfoque principal durante el milenio va a ser Israel. Pero hay algo adicional que voy a mencionar en un instante. Nuestra convicción es que hay un milenio literal futuro y no se basa únicamente en Apocalipsis 20, sino en estas enseñanzas de estos pactos bíblicos del Antiguo Testamento que muestran un futuro para Israel. Este reino de 1000 años es un futuro de Israel. Pero, y no vamos a leer el pasaje, hay un indicio en la parábola de las minas en Lucas 19 que los buenos mayordomos, parecido a lo que enseñó en Mateo 24, 25, que Martín enseñó, es una parábola parecida, pero toca unos elementos un poquito
diferentes, pero tienen mucha enseñanza en común. Los buenos mayordomos de lo que habían recibido de Jesucristo, lo que habían invertido apropiadamente del amo que se ausentó y han actuado con fidelidad, recibirán autoridad en el futuro. Por ejemplo, él dice: está bien, fiel siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Fidelidad en lo poco, y no era tan poco lo que recibieron, 10 minas, iba a recibir autoridad mayor en el futuro. También en Apocalipsis 5:10, quizás pueden abrir ahí por un momento, porque es notable lo que dice. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. En un momento de enfoque en el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, y están adorando al que es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, de castigos que vienen sobre la tierra. Versículo 9, comienzo con 9:10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todas las naciones, la bendición. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El indicio es que los santos de la iglesia, que somos nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, tendremos oportunidades de ejercer autoridad dada por Dios, proporcionalmente a nuestra fidelidad aquí en la tierra, durante el milenio. En ese milenio, cuando Cristo vuelva, estarán los que han resucitado conjuntamente cuando Él venga. Sí. Eso es la sensación que tenemos de lo que ha compartido aquí. La autoridad dada a nosotros será proporcional a la fidelidad demostrada en esta vida entre la primera venida de Cristo, que fue hace muchos años, y la segunda venida, que no sabemos cuándo será. Pronto. Es la fidelidad que demostramos. En nuestra vida actualmente tenemos la oportunidad de mostrar fidelidad delante de Dios, en servicio con lo que nos ha dado. No espero lo mismo de cada uno, de acuerdo a dones, capacidades, oportunidades que ha dado. Él sabe esto, nosotros no podemos evaluar esto. Es una motivación para vivir y servir con fidelidad, buscando a nuestro Dios, satisfacer a nuestro amo. Pero también, y algo parecido a lo que mencionamos la semana pasada, de poder maravillarnos de los planes tan detallados de Dios, comenzando en el pasado, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 12, el pacto con Abraham y el plan para bendecir a toda la tierra, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Lo dice en varias maneras en capítulos siguientes allí. Pero ese pacto con Abraham, con significado hacia el futuro, aún hasta el milenio. Dios conoce, Dios ha planeado perfectamente. Nosotros no somos capaces de planear como Él lo hace. Y no falta ningún detalle. Hay muchas cosas que ha cumplido, muchas profecías cumplidas en cuanto a la persona de Jesucristo. Sabemos que Dios cumple lo que dice. Pero anticipamos que habrá cosas futuras con el pueblo de Israel y cosas futuras con nosotros, de nuestra herencia en su presencia. Nuestro Dios cumple. Nosotros estamos acostumbrados a la actitud humana. Hay cosas que cumplimos y hay cosas que no cumplimos. Dios no es así. Dios cumple lo que promete.
Y este pacto con Abraham es incondicional, de parte de Dios únicamente. Y Dios cumple. Cumplirá con Israel, cumplirá con nosotros. Estamos conscientes que adoramos, tenemos el privilegio de adorar a este Dios. Estamos conscientes del privilegio que tenemos. No es cualquier cosa. Pero a veces a la tristeza, a la hora de comenzar a las 9, no todos están presentes. No todos están valorando quién es nuestro Dios. Es una oportunidad de buscarlo en alabanza y adoración una vez en la semana como comunidad cristiana. Una vez en la semana debemos adorarlo, debemos hablar con Él, debemos leer su palabra diariamente, claro que sí, pero es una oportunidad de juntarnos, buscarlo juntos. Es digno de nuestra atención, lo valoramos suficientemente. Oremos, puesto de pie, por favor. Padre nuestro, Padre amado, Padre bondadoso, lleno de misericordia, lleno de gracia. Tú has extendido tu gracia a nosotros en forma gratuita. Nos ha dado el privilegio de confiar en Jesucristo, recibir la vida eterna, recibir el perdón de pecados por la obra de Jesucristo en la cruz, cuando derramó su sangre, cuando murió en vez de nosotros, como nuestro sustituto. Danos conciencia, Padre, de la grandeza de esta labor, del privilegio que tenemos de poder ser tus hijos y contar contigo como nuestro Padre Celestial, Padre perfecto, Padre que quiere tener una relación estrecha con cada uno de nosotros y que quieres obrar en nosotros, Padre, para transformar nuestras vidas a la semejanza, a la imagen del Señor Jesucristo. Danos conciencia de quién eres, de cuáles son tus planes, de cuáles son los privilegios y oportunidades que tú nos has dado. No queremos ser como el pueblo de Israel, de tener a otros dioses delante de ti. Nuestros dioses pueden ser no figuras, estatuas, pero pueden ser otras actividades más importantes para nosotros. Obra en nosotros, Padre, para transformarnos, para abrir nuestro entendimiento, para darnos hambre de tu palabra, de conocerte y de experimentar la plenitud de quién eres, según tu revelación a nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.